20 minutos dentro de un episodio de podcast grabado el 4 de julio de 2026. Eso es todo lo que tomó para que una sola frase cambiara la forma en que millones de personas entienden la investigación del caso Nancy Guthrie. Harvey Levin, fundador de TMZ, abogado de formación con un doctorado en Derecho de la Universidad de Chicago y una de las pocas personas fuera de las fuerzas del orden que ha tenido contacto directo con el FBI sobre las notas de rescate en este caso, dijo algo que nadie esperaba. Un contacto dentro del FBI le había dicho que la agencia sospechaba que un miembro de los medios de comunicación había plantado evidencia en las primeras etapas de la investigación. No dio el nombre del medio. No identificó el artículo de evidencia. No dijo dónde fue encontrado ni cuándo. Levin fue explícito en que estaba reteniendo los detalles deliberadamente. Pero lo que sí dijo fue suficiente para sacudir los cimientos de un caso que ya estaba fracturado por contradicciones internas. El contexto importa. Levin hizo esta revelación en el podcast que codirige con el abogado penalista Mark Geragos. El programa se llama Dos hombres furiosos y en el episodio del 4 de julio la conversación se centró casi exclusivamente en el caso Guthrie. Levin llevaba semanas proporcionando información que otros medios no tenían. TMZ fue el medio que recibió directamente notas de rescate. TMZ fue el medio al que el FBI contactó para coordinar qué información podía y no podía publicarse. Levin no es un comentarista externo, es un participante activo en la cadena de información de este caso. Y por eso su revelación tiene tanto peso. Cuando Levin dice que un contacto del FBI le dijo que sospechaban de evidencia plantada, eso no viene de un analista de televisión leyendo titulares. Viene de alguien que ha estado en comunicación directa con agentes federales sobre evidencia específica en este caso. La cronología de esta revelación es tan importante como el contenido. En los primeros días después de la desaparición de Nancy, el 1 de febrero, la investigación produjo varios hallazgos que generaron enorme cobertura mediática. Sangre en el porche confirmada como perteneciente a Nancy. Imágenes de un hombre enmascarado en la cámara del timbre. Un guante encontrado a varios kilómetros de la casa. Cada uno de estos hallazgos fue reportado extensamente. Cada uno generó teorías, análisis de expertos y especulación pública. Levin no dijo cuál de estos elementos fue supuestamente plantado, pero usó una frase reveladora. Dijo que temprano en la investigación se descubrieron algunos artículos que atrajeron mucha atención mediática, y que el FBI sospechaba que al menos uno de esos artículos pudo haber sido colocado deliberadamente por alguien en los medios de comunicación, no por el secuestrador. No por un cómplice, por alguien cuyo trabajo era reportar sobre el caso, no contribuir a la escena del crimen. Nadie fue acusado. Nadie fue arrestado. Nadie fue identificado públicamente. Y eso plantea dos posibilidades igualmente perturbadoras. La primera es que el FBI no tenía suficiente evidencia para demostrar que la contaminación ocurrió, lo que significa que un artículo de evidencia potencialmente falso pudo haber sido incorporado a la investigación sin que nadie pudiera separarlo del material genuino. La segunda posibilidad es que el FBI sí sabía quién lo hizo, pero decidió no actuar, ya sea para proteger la integridad de la investigación más amplia o para evitar un escándalo mediático que habría desviado la atención del objetivo principal, que era encontrar a Nancy Guthrie. Levin continuó con otro detalle que reveló las fallas de coordinación del FBI con los medios. Explicó que cuando TMZ recibió una nota de rescate que exigía criptomonedas, los investigadores enviaron dinero a la dirección de Bitcoin, proporcionada en la nota como parte de un intento de rastrear los fondos. El FBI le dijo explícitamente a TMZ que no publicara ese detalle.
Levin cumplió con la instrucción, pero el FBI aparentemente olvidó dar la misma instrucción a la estación de televisión de Tucson, que también recibió la misma nota de rescate. El resultado fue que la información sobre el depósito de Bitcoin se filtró al público a través de otro canal, y todo el esfuerzo de mantener esa estrategia en secreto se derrumbó. Levin lo describió con una observación que resume el caos que rodeó las primeras semanas de este caso. Dijo que todos se metían en el camino de todos, que el nivel de interés público fue tan masivo, tan inmediato y tan intenso, que la capacidad del FBI para controlar el flujo de información se vio completamente rebasada. Y en ese vacío de control, cosas sucedieron que no deberían haber sucedido. Geragos reaccionó en tiempo real durante el podcast. Dijo que eso encajaba precisamente con lo que sus propias fuentes le habían contado, que hubo un error inicial en la investigación, que después lo descubrieron, y que la tensión resultante dentro de la agencia fue lo que llevó a personas a filtrar información y cubrir sus posiciones. Geragos usó la expresión de cubrir el territorio propio, sugiriendo que lo que estaba sucediendo dentro del FBI no era una búsqueda coordinada de la verdad, sino una lucha interna por controlar la narrativa antes de que los errores salieran a la luz. La exagente del FBI y analista del comportamiento Jennifer Coffin Duffer respondió a las revelaciones de Levin con cautela visible. Calificó sus comentarios como comentarios problemáticos, una frase que en el lenguaje de los exfuncionarios de las fuerzas del orden generalmente significa que la información no debería haber sido hecha pública, no necesariamente que sea incorrecta. Coffin Duffer también expresó alivio de que el FBI hubiera clasificado oficialmente el caso como secuestro por rescate, diciendo que eso servía para calmar la especulación. Esa respuesta sugiere que dentro de la comunidad de antiguos agentes del FBI existe una preocupación real de que demasiada información pública está desestabilizando una investigación que ya es frágil. Lo que hace la revelación de Levin particularmente difícil de procesar es que introduce una capa de duda sobre evidencia que millones de personas ya aceptaron como hechos establecidos. Si un artículo de evidencia fue plantado, eso no solo afecta ese artículo individual, afecta la cadena de custodia completa, afecta las teorías que fueron construidas alrededor de esa evidencia. Afecta la credibilidad de toda la línea temporal que los investigadores han presentado al público. En la historia de casos criminales de alto perfil en los Estados Unidos, la contaminación de escenas del crimen por parte de medios de comunicación no es algo sin precedentes, pero típicamente ocurre de forma accidental, por reporteros que se acercan demasiado, que mueven objetos sin darse cuenta, que alteran la escena con su presencia. Lo que Levin describió es diferente, es la posibilidad de que alguien deliberadamente colocó un artículo de evidencia para generar cobertura, para crear un momento mediático, para insertarse en la narrativa de un caso que ya era la historia más grande del país. Las implicaciones se extienden más allá de este caso específico. Si un miembro de los medios puede acceder a una escena de crimen activa y colocar evidencia falsa sin ser detectado inmediatamente, entonces existe una vulnerabilidad sistemática en la forma en que las investigaciones de alto perfil gestionan el acceso al perímetro del caso. Cada caso futuro que atraiga este nivel de atención pública enfrentará el mismo riesgo. Levin cerró su revelación con una observación que fue tanto honesta como inquietante. Dijo que para él fue un dato interesante, una nota al margen que mostraba cuánto problema tenía el FBI para contener las cosas porque había demasiado interés público. Pero lo que para Levin fue una nota al margen es, para la familia Guthrie, otra capa de incertidumbre, apilada sobre una montaña de incertidumbre que crece cada día. Han pasado más de 5 meses.
La mujer que desapareció de su casa aquella madrugada de febrero sigue sin ser encontrada. Las personas encargadas de buscarla no solo no han identificado un sospechoso. Ahora existe la posibilidad de que parte de la evidencia que guió la investigación en sus primeros días críticos fue colocada ahí por alguien que nunca debió haber estado cerca de la escena del crimen, y la persona que plantó esa evidencia, si es que realmente lo hizo, sigue sin nombre, sin acusación y sin consecuencias. Mientras Nancy Guthrie sigue desaparecida, alguien que pudo haber comprometido la integridad de la búsqueda para encontrarla camina libre. Ese es el tipo de ironía que ningún episodio de podcast puede resolver. La historia de la contaminación de escenas del crimen por parte de terceros tiene precedentes que son tan instructivos como perturbadores. No se necesita ir muy lejos en la historia criminal americana para encontrar casos donde la presencia de personas ajenas a la investigación alteró la evidencia de maneras que tuvieron consecuencias permanentes. Lo que distingue la situación descrita por Levin es la intencionalidad implícita. No se trata de un reportero que accidentalmente pisó una huella en el barro o que movió un objeto sin darse cuenta al tratar de obtener una mejor fotografía. Se trata de la posibilidad de que alguien deliberadamente colocó un artículo en un lugar donde sabía que sería encontrado por los investigadores y tratado como evidencia legítima. Las razones por las que alguien en los medios de comunicación haría algo así son múltiples y ninguna es tranquilizadora. La más obvia es la búsqueda de exclusividad. Ser el medio que encuentra una pieza clave de evidencia genera titulares, genera tráfico, genera relevancia en un mercado mediático donde la atención del público es la moneda más valiosa. La segunda razón, menos discutida pero igualmente real, es la psicología del participante. En casos de alto perfil, la línea entre reportar una historia y ser parte de la historia se vuelve peligrosamente delgada. Reporteros que pasan semanas cubriendo un caso empiezan a sentir que son parte del esfuerzo por resolverlo, y en algunos casos extremos, esa sensación puede cruzar hacia acciones que van más allá de la observación y la documentación. Geragos añadió una perspectiva legal a las revelaciones de Levin que no puede ser ignorada. Dijo que la combinación de errores, la comunicación fallida con los medios sobre qué podía y qué no podía publicarse, y la posibilidad de evidencia contaminada creaba un patrón de lo que él describió como personas tratando de cubrir su territorio, protegiendo sus decisiones pasadas, en lugar de priorizar la verdad del caso. Esa evaluación, viniendo de un abogado penalista con décadas de experiencia en casos de alto perfil, tiene un peso que trasciende la opinión personal. Lo que permanece después de esta revelación del 4 de julio es una pregunta que probablemente nunca será respondida públicamente. Si el FBI realmente sospechó que un miembro de los medios plantó evidencia y si decidieron no actuar porque la prueba era insuficiente o porque las consecuencias serían demasiado disruptivas, entonces existe una pieza de información dentro de los archivos del caso que el público nunca verá. Una nota interna, un memorándum, una comunicación entre agentes que describe la sospecha y la decisión de no perseguirla. Y mientras esa información permanezca clasificada, la duda que Levin introdujo en el podcast del 4 de julio seguirá flotando sobre toda la investigación como una sombra que nadie puede disipar. Nancy Guthrie desapareció hace más de 150 días. En ese tiempo, la investigación ha enfrentado notas de rescate falsas, oportunistas que se declararon culpables, contradicciones internas del FBI. Y ahora, la revelación de que parte de la evidencia pudo haber sido fabricada no por el criminal, sino por alguien que se suponía debía informar sobre el crimen. Cada una de estas capas de complejidad se suma a las anteriores, creando una investigación donde separar la verdad de la fabricación se ha convertido en un desafío tan grande como encontrar a la mujer que desapareció aquella madrugada de febrero.